¿Tarea pendiente? No. ¿No? Ah. ¿Esto no? ¿No? Buenas noches. A ver, ¿qué tarea les dejé? Vamos No, a ver. No bien. Sí, no bien. Si Ernesto dice que no es no, entonces. Muy bien, muy bien. ¿No hay nadie conectado ahorita? Ponles, porfi, Ajá. después poner el que ya estoy conectada y Sí. a ver quién se conecta. ¿Mm? ¿Quién entró? A Ale. Ese me lo tienes que mandar al muñequito ese, ¿no? Ay, ¿Yo? Ya se te cayó todo. se resbala y se va para allá. Bueno. Hola, buenas noches. No hay nadie, ¿no? Conectado. Bueno, vamos a esperar un poquitín. Solamente un poquitín. Hoy vamos a hablar sobre la esencia, el ego y la personalidad. ¿Qué es el ego? Estuvimos viendo Hola, Miros. ¿Nadie ha contestado en el grupo? No. Qué raro. Bueno. La clase pasada estuvimos viendo cómo está constituido internamente el ser humano, ¿no? Y veíamos que hay algo muy importante que es la esencia y la esencia de una persona. Decíamos que se desprende una energía, ¿sí? Como decir, de ese sol, ¿no? O ese Dios, le pudiéramos decir sol, ¿no? Pero realmente es más que eso, porque acuérdense que de ese espacio donde nosotros como que no tenemos un contacto hacia ese ser va desprendiendo diferentes chispas o rayos, ¿sí? De esa energía y que llegan a un proceso de evolución, ¿sí? Entonces, cuando llegan a ese proceso de evolución, esa esencia, que es la que todos tenemos, es una esencia que no ha llegado por primera vez al hombre o al ser humano. Porque si hubiera llegado directamente al ser humano, estaría saltando etapas, ¿sí? Un feto en el vientre de la madre, ¿qué es lo que primero hace? Primero, el espermatozoide, ¿sí? Entra
al óvulo. Y el óvulo cuando se cierra le corta la cola. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, ese espermatozoide llega al óvulo con un impulso, pero ese impulso o esa cola, acuérdense que, por ejemplo, nosotros entendemos que el diablo o el Lucifer tiene cola, ¿no? Nos han hecho pensar de esa manera, ¿no? Eso dicen, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque energéticamente esa cola es la que impulsa, ¿no? A un ser de esos a hacer algo, ¿no? En este caso, cuando el espermatozoide llega y el óvulo se cierra, corta la cola y empieza la multiplicación celular, ¿sí? Primero empieza una división y después empieza una multiplicación celular. En el momento en que empieza la multiplicación celular, primero se divide, ¿verdad? Y después empieza a multiplicar. Empieza a hacer su mandalita. Ajá, empieza a hacer su mandala. Exacto. Entonces, cuando empieza esa multiplicación celular, se ve como si fuera una piedra y le llaman mórula. ¿Sí? Ese aspecto de piedra a nosotros nos remite al reino, ¿qué? Mineral. Mineral. ¿Sí? Al reino mineral. Una vez que se sigue multiplicando, si ustedes lo viéramos nosotros en el vientre de la madre, empieza a ramificarse todas las ramificaciones nerviosas y todo, y eso se ve como una zanahoria. ¿Sí? Se ve como si fuera una zanahoria. Entonces nos remite a nosotros al reino vegetal. ¿Cómo dijiste que se llama cuando se empieza? Mórula. ¿Módula? Mórula. 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 ¿Sí? Mórula. ¿Ok? Después de eso, toma una forma como una especie de renacuajo. ¿Sí? Y nos remite al reino animal. ¿Sí? Hasta que al final toma una forma, le salen las manitas, le salen los piecitos, le salen, ¿no? Y toma la forma, y de hecho no es humano, porque se ve como con un ojo gigante, ¿sí? ¿Sí? Y toma la forma de humanoide, ¿sí? No toma la forma de humano. Al Entonces, final, pasamos por todos esos reinos. La esencia pasa por todos esos reinos, ¿sí? Ale, y por ejemplo, como cuando una persona tiene como esas costumbres, como cuando están chiquitos y quieren actuar como perritos, es porque se acuerda esa persona cuando era una La esencia sí trae todo eso, ¿ves? La esencia trae todo eso. De hecho, es que nosotros cuando somos bebés, como dices tú, caminamos en 4 patas. Primero, ¿no? Y se me vino a la mente una pregunta. En el acto que detecta que está embarazada, ¿puede hacer una meditación? Bueno, sí, pero ¿puede hacer también renuncias, cortes kármicos o no? Hasta que él nace y lo tiene que hacer él. La preparación de todo lo que tiene que ver con el bebé, con un bebé, empieza mucho antes de la gestación. ¿Sí? Por eso la gran mayoría de nosotros traemos muchas cosas negativas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido por karma. ¿Sí? Entonces, si una mamá y un papá hicieran un trabajo consciente y trajeran a un hijo al mundo en una forma consciente, cambiaría la historia de ese ser, ¿no? ¿Por qué? Porque
los papás lo ayudarían justamente a eso, a evolucionar en relación a su conciencia, ¿no? Pero como ya trae su karma, pues, implícito. No, y eso sí lo vimos, lo palpamos. Por eso me surgió la duda. ¿Se puede, en el acto que está haciendo el proceso, se puede hacer ese tipo de meditación donde hay las renuncias y cortes y demás? Sí, pero esa criatura, si realmente tiene un papá y una mamá que hacen eso, es porque esa criatura ha venido trabajando duro en otra vida, ¿sí? Y ha hecho un trabajo de evolución de su parte, de su esencia, ¿no? Ha ayudado a que su esencia evolucione, ha trabajado sobre la evolución de su esencia. ¿Sí me explico? Si no, no llega por casualidad a una pareja que está trabajando así. ¿Ve? O sea, todo tiene un porqué. Entonces, esta esencia llega como humanoide a la vida. ¿Y cuál es la misión de esa esencia? Irse transformando, irse evolucionando. ¿Para qué? Para transformarse en humano. ¿Sí? Porque a nosotros la naturaleza nos corta la cola. Físicamente. Claro, pero nosotros, como humanoides, traemos esa cola que ¿qué representa? Representa a todo lo que nosotros creamos sin conciencia. El alma de nosotros, ¿sí?, fue quedando como atrapada, digámoslo así, dentro de esas experiencias sin conciencia, y energéticamente se va generando esa reminiscencia de la cola. ¿Por qué? Porque resulta que esa cola nos conecta con una energía densa que no nos permite evolucionar. Entonces, ¿qué necesita hacer la persona para que pueda salir de ese estado de humanoide? Revolucionar a su esencia. ¿Sí me explico? Porque si va a ir dentro de la evolución, resulta que la evolución tiene una ley contraria, que es la involución. Entonces, pasa como mineral, como vegetal, como animal, como humanoide, y como no se revoluciona para transformarse en humano, lo agarra la ley de la involución. ¿Sí? Entonces la persona se transforma en animal, después en vegetal, ¿sí?, involutivos, hasta que vuelve otra vez a llegar al reino mineral. Entonces esa esencia trae un aprendizaje. Nosotros no sabemos cuántas veces ya pasamos por la involución. La esencia ha pasado muchísimas veces por la involución. Nosotros ni siquiera somos de este planeta. Nuestra esencia viene evolucionando hasta de otras galaxias. ¿Ven? Nada más que uno no se acuerda. ¿Por qué? Porque no está consciente. El día que nos volvemos conscientes y que empezamos a recuperar esos valores de la conciencia, se vuelve a recuperar el alma. Porque se acuerdan lo que les decía, ¿qué es? La esencia es una cosa, el alma es otra y el espíritu es otra. Entonces el alma es todo ese conjunto de valores y virtudes que una persona tiene, que es la que te conecta. O sea, la parte humana con la parte divina está conectada a través del alma. Pero resulta que el alma de nosotros está separada. El masculino está de una forma y el femenino está de otra. Y hasta que nosotros no hacemos un trabajo consciente para revolucionar nuestra conciencia y empezar a integrar esos valores que se perdieron a través de las diferentes existencias, no se pueden integrar esas dos almas. Entonces el ser, ¿sí?, que es el espíritu, no se puede manifestar en el cuerpo físico.
Te saluda Ale. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Puedo salir con tu toalla? ¿Sí? Los valores se encuentran atrapados, ¿sí?, dentro de los escandas que sostienen al ego. Entonces, en las experiencias sin conciencia que nosotros hemos ido viviendo, ¿sí?, se ha ido quedando atrapadas esas partes autónomas del ser. Por ejemplo, 100% de esencia. Los valores se encuentran atrapados dentro de los escamas que sostienen al ego. Ajá. Y ahora vamos a ver qué. La clase que viene vamos a ver los escandos, porque lo íbamos a ver ahora, pero si no vemos esto, no vamos a entender qué son los escandos. Entonces, nosotros, cuando vinimos por primera vez como esencia y empezamos a evolucionar como minerales, como vegetales, como animales, fuimos aprendiendo de todos esos reinos y de la ciencia que rige a todos esos reinos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el mineral viene a aprender de la rigidez, ¿sí? De la fortaleza, de estar como se sostiene, ¿sí? Después pasa a evolucionar como vegetal. ¿Y qué va a aprender? Del movimiento. ¿Por qué? Porque una planta, si ustedes, por ejemplo, ven esas películas documentales donde filman a la planta cuando se va desarrollando, es movimiento, ¿no? Se va desarrollando y se va moviendo la planta y todo. Entonces, uno dice, ay, no, pero ni se mueve, ¿cómo? Si tiene las raíces en el piso. Claro, pero sí se mueve. Sí, inclusive los muy obvio, ¿no? Los girasoles. Exactamente, ¿no? Después pasa al reino animal, que viene a aprender de la reproducción. ¿Por qué? Porque una planta, ¿qué hace? Una planta no selecciona la semilla para... No, la polinización, ¿no? La polinización la hace el viento, la hace la abeja, la hace la mariposa, la hace la mosquita, la hace... ¿sí? Pero ellas, como plantas, no deciden sexualmente qué es lo que quieren, ¿no? O cuál va a ser la pareja que quieren, ¿no? Eso es. A veces actúan como plantas. ¿Ven cómo es el nivel de evolución? Como animales, ¿qué pasa? Viene a aprender de la selección de esa semilla, de esa pareja. ¿Por qué? Porque va a buscar la mejor. Por eso, por ejemplo, en el reino animal, la que selecciona al compañero, ¿quién es? Es la hembra. Por eso tantos rituales tan... Exacto, por eso los machos, todos los rituales que hacen. Por eso es el más hermoso, ¿no? El más hermoso, el más inteligente, bueno, en ese sentido, ¿no? Entonces, en el reino animal, fíjense que los más hermosos son los machos. ¿Por qué? Porque esa hembra tiene que seleccionar al mejor, ¿no? Para que esa reproducción y esos seres que van a venir no se pierda el nivel, digamos, de ese animal, ¿no? Entonces, de hecho, ahorita estábamos platicando con Bere que los animales, cuando nacen sus hijos enfermos, se los comen, ¿no? ¿Todos los animales? La gran mayoría de los animales, cuando sus hijos nacen enfermos, se los comen, las hembras, ¿no? Los aztecas también así le hacían, pues, sus hijos si nacían mal, pues, los mataban porque siempre los servían, los sacrificaban, porque no, tenía que ser una raza fuerte. Bueno, eso no lo sabía. Pero bueno, entonces en el caso de nosotros, ¿sí? Como humanoides,
nosotros pasamos al siguiente nivel, no como humanos, fíjense, pasamos de animal, pasamos a humanoide. Y como humanoides, ¿qué es lo que venimos a aprender? Porque fíjense que decimos, el reino mineral, ¿sí? Cuando la esencia estuvo dentro del reino mineral, vino a aprender de la solidez, de la estabilidad, como piedra, como metal, ¿sí? Porque evoluciona, pero a través de miles de años. Por ejemplo, un carbón termina siendo un diamante, pero a través de cuánto tiempo, ¿sí? El proceso de evolución de esa esencia es muy, muy largo, muy lento. Como vegetal hay otro tanto, ¿no? Porque va cambiando de diferentes vegetales, ¿sí? Relacionados dentro de especies similares y todo, para evolucionar y aprender la ciencia que lo rige como vegetal. Como animal igual. Entonces, después que evoluciona como humanoide viene a aprender de qué. Supuestamente se entendería que ya de la parte sexual ya aprendió a seleccionar, ¿sí? Pero nos damos cuenta que no sucede eso. ¿Por qué? Porque estamos atrapados dentro del ego. Los animales no tienen ego. Los animales evolutivos, porque los involutivos sí, y ya vamos a ver por qué. Entonces los animales no tienen. Los evolutivos no. ¿Sí? ¿Cuál es un ejemplo de involutivo? La mula, ¿No algunos tienen ego? no, son involutivos. Algunos perros, algunas razas de perros, ¿sí? El puerco, el mono, son involutivos. ¿Y por qué? El burro. ¿Cómo se sabe que son involutivos? Porque, bueno, está comprobado, ¿sí? De que tienen ego. Los animales involutivos tienen ego, pero los evolutivos no. Los evolutivos tienen, por naturaleza, buscan la supervivencia, buscan la ayudarse entre ellos, ¿sí? Buscan, una cantidad de factores y de cosas que los involutivos no hacen, ¿sí? Por ejemplo, la mula es una mezcla de burro con caballo, y de hecho no se pueden reproducir, ¿ves? Son híbridos. Entonces así hay un montón de información que está relacionada, que te empiezas a dar cuenta, ¿no? Que ese tipo de animales, tienen instintos, pero también tienen situaciones y cuestiones que las tiene un ser humano. Entonces uno a veces dice, ay, pero mira, se parece hace como una persona, o no. Ah, claro, porque trae el ego que traía como humanoide, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo una vez me fui al zoológico de Ciudad de México y había una mona color gris. Y estaba sentada sobre una piedra, de verdad, no les miento. O sea, estaba sentada sobre una piedra con la pierna cruzada así, se estaba rascando así la cabeza y hacía así, y se sacaba los piojos y se miraba así, y hacía así, y se comía los piojos así, ¿no? Y yo la miro así y digo, sí, esta debe haber sido una de esas viejas ricachonas, así todas, ¿no? Fifufu. Pero una cosa, era ver a la mona y ver a una mujer de esas así todas, ¿no? Que miran a los demás así en menos, que, ¿no? Y yo digo, híjole, mira en qué vienen a terminar después, ¿no? Entonces, esa esencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía? Se les dan, cuando llegan aquí, ¿sí? Como humanoide, se les dan 108 oportunidades. Eso no cuentan las minerales No, vegetales son. No. Como humanoide se le dan 108 oportunidades, ¿sí? Normalmente 100 oportunidades se les da para que aprenda, para que la riegue, para que, ¿no? Para que viva y aprenda, ¿sí? Del bien y del mal.
¿no? De lo positivo y de lo negativo. Pero al llegar a la 101, se supone que ese alma ya tiene la suficiente madurez como para que diga, pues ya, o sea, ya sepa qué le conviene, qué no le conviene, qué sirve, qué no sirve para sí mismo, y que quiera regresar a integrarse con su ser, ¿no? Pero oh sorpresa que en todo ese aprendizaje de esas 100 existencias, empezó a perder esa esencia, ese 100%, en las experiencias negativas que vivió, o en las experiencias sin conciencia, vamos a decirlo así, que vivió, y entonces fue cuando creó al ego. No existía. No existía. ¿Ven? Entonces empieza a crear, pero empieza a crear no como divino. ¿Sí me explico? Sino empieza a crear como lo contrario a lo divino. Y entonces empezó a crear el ego. ¿Sí? Una manifestación energética donde empezó a crearse lo que se llaman escandas, ¿sí? Que ya lo vamos a ver la próxima clase, para que se entienda bien esto, para no perder el hilo de lo que estamos viendo sobre la esencia, ¿no? Entonces fue quedando atrapada dentro de esa información equivocada, porque es una información sin conciencia. Entonces fue quedando atrapada ahí la esencia, y en esas 8 últimas existencias tendría que utilizarlas el ser humano para revolucionarse, ¿sí? Y recuperar todos esos valores perdidos. ¿Sí me explico? Entonces, y ya liberarse y salirse de ese samsara, que es la rueda de idas y venidas. Entonces, si no lo hace, la naturaleza hace que lo agarre esta otra ley que lo manda a involucionar. Entonces, la misma naturaleza le ayuda, digámoslo así, a que el ego se vaya desintegrando, pero en el proceso de involución, pero es muy doloroso y muy lento, ¿no? Entonces empieza a depurar todo eso, pero pues ¿cuánto le cuesta? ¿Y alguien en el proceso que vaya de involución hace algo, puede hacer algo, ya no? No. ¿No vieron ustedes la película Fluke? No. Es vieja, pero no saben lo buena que es esa película. Se llama Fluke. ¿Sí? Búsquenla, por favor. Creo que está en YouTube. Es una película vieja. Se trata de un hombre que se muere y nace en un perro. Pero si se dan cuenta, ya van a ver en la película, que él cuando le pregunta al otro perro, ¿no? Que se hace amigo de él y todo, y le dice, pero dime, o sea, ¿cómo hago para volver? Y le dice, lo peor es que me doy cuenta que no supe vivir como hombre y ahora no sé vivir como perro. Y entonces el perro le dice, bueno, lo único que yo te puedo decir es que no hay regreso. Hasta que da la vuelta. Ya una vez que involuciona, o sea, son leyes, ¿ves? Una vez que ya involucionó, ya va para abajo, ¿no? ¿Y eso pasa después de las 108 oportunidades? Sí, sí. Y vamos a ver que hay mucho por ver en este módulo, ¿no? Porque también vamos a ver justamente eso, ¿no? Cómo la esencia está relacionada con esto de la muerte. ¿Qué pasa con la esencia cuando no se hace un trabajo, ¿no? Entonces hay que ir viendo que todos esos temas pues nos van a poner al tanto de cómo suceden las cosas, ¿no?
Entonces, el tema de, bueno, espero que la puedan ver y si no, la voy a buscar a ver si se las pongo en un link en el grupo. Entonces, ese 100% de esencia, cuando uno lo recupera, ya no es esencia. Es conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tiene la ciencia, ¿se acuerdan que les decía? La ciencia que lo rige como como mineral, como vegetal, como animal, ¿sí? Cuando ya evoluciona, va evolucionando, ya se le da el permiso para saltar de reino. Pero ustedes imagínense, como humanoide, viene a trabajar ¿sobre qué tiene que trabajar? La adaptabilidad. ¿Sí? El proceso de adaptabilidad y de aceptación. ¿Como humanoide? ¿Eh? ¿Como humanoide? Como humanoide. Adaptabilidad y aceptación. Ay, está como... ¿Ve? Adaptabilidad Y aceptación. ¿Por qué? Porque una persona llena de ego y todo eso, lo que menos quiere es aceptar a los demás. y adaptarse. Y lo que menos es adaptarse a las personas, a las circunstancias, a la vida, ¿no? Se queja de todo, se enoja de todo. Me viene a la mente el punto de que todo el proceso que pasamos, vivimos de uno a otro, a otro, a otro, llega a las 100 vidas y se suicida. Por eso va para abajo, ¿no? O sea, todo el proceso que hizo y siguió desde mineral, ¿cuántos años fueron? O miles. Y luego como vegetal y tuvo que haber trascendido para lograr avanzar al siguiente nivel y se hace sucesivamente y luego ya llega la vida, no aguanta y se suicida, ¿no? Viene a trabajar adaptabilidad y aceptación. Ajá. Entonces, una persona que ya trabaja eso, empieza a trabajar sobre la comprensión de esos antivalores que ha creado a través de las diferentes existencias. ¿Ven? Y los empieza a recuperar. Entonces, cuando los empieza a recuperar, crea conciencia y al crear conciencia va logrando el nivel de humano. ¿Sí? Porque el humano es cuando ya crea alma. ¿Sí? Ya genera el alma. O sea, la empieza a recuperar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el alma humana y el alma del ser? El alma divina. El alma divina es la que guardó todos los valores, ¿sí?, de ese ser. Ajá. ¿Ok? Guardó todos los valores de ese ser. Y el alma humana es la que se fue perdiendo con las experiencias y fue quedando en diferentes lugares, épocas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Suponte que tuviste una relación con una persona en donde te peleaste y tuviste una cantidad de situaciones y todo. Ahí quedó, en ese evento, con esa persona, ahí quedó atrapada una parte de tu alma. ¿Sí? Y por ejemplo, la paciencia, ¿no? La paciencia, ¿no? O la fidelidad, ¿no? Ejemplo. Ajá. Entonces, tienes que sí o sí, el alma se vuelve a reencontrar con ese ser, con esa persona, para poder sanar y recuperar ese valor que se perdió ahí. ¿Cómo crees? Ajá. Qué Entonces, fuerte. ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando la persona no tiene conciencia de todas esas cosas, por ejemplo, se pelearon, ¿no? Y hubo una discusión fea y no sé qué, ¿no? Uno sacó una pistola, un cuchillo y lo mató al otro. Entonces la otra existencia viene y el otro lo mata al otro. A ver, pero si estás hablando de que es una persona que es
en el sentido fea o chistosa, ¿no? Por decirlo Sí, de alguna sí. manera. Y sabe que de esa manera puede, haciendo enojar a una persona, puede robar energía. Y eso es lo que esa persona hace. Sí. Y por eso la hace enojar a la otra persona, Sí. en este caso. ¿Sí? ¿Ahí qué? ¿Es lo mismo? O sea, Es lo mismo, es lo mismo. Porque ahí depende del trabajo que haga la persona si se enoja o no. Y si utiliza ese momento para recuperar ese valor. Pero Y- si no y- tiene conciencia, perdón. Por eso es que la va perdiendo cada vez más. ¿Sí me explico? Por eso a través de las diferentes existencias, como la persona no está consciente, va perdiendo más la conciencia. ¿Sí? La esencia, pues, va quedando cada vez más atrapada dentro de los eventos sin conciencia que va viviendo. Cuando empieza a recuperar esos valores de conciencia, ¿sí? Empieza a recuperarlos poco a poco, ¿sí? Ya cuando se encuentra con una situación en un evento de este tipo, ¿qué va a hacer la persona? Se va a ubicar, ¿no? Y va a decir, ¿qué es lo que tengo que recuperar de esto? Y esa situación lo va a ver como un espejo de lo que tiene que recuperar. Dice, aquí está el antivalor. ¿Cuál es el valor que tengo que recuperar ahí? ¿Eh? Qué horrible Pero además, lo que está el diciendo. paquete está más fuerte porque si en una época o en una vida fue enemigo, se viene Es lo que acercando. se hasta- vuelve familia. Digo, por el Ay, caso no, que yo por tuve, favor. ¿no? Claro. No, si no lo Sorry. amas ahorita, Se vuelve familia. ¿Ven? ¿Cómo? pues fue mi esposo. Claro. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo esto, ¿sí? Se va dando para que tú O se puedas... quería volver familia. No. Mira. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, ¿no? Estas personas se encontraron aquí y se pelearon feo, ¿no? Una partícula del alma quedó atrapada dentro de esa ira, ¿sí? Se generó un ira, pero chico, poco. Entonces, en la próxima existencia, se vuelven a traer, porque cada uno de ellos perdió algo y tienen que volverlo a recuperar. Entonces, vuelven a generar, a traer a esa persona a su vida. La encuentras en la próxima existencia y ya, como no hay conciencia, la persona, en lugar de pelearse ya nomás de pelea, ¿no? de discusión, se agarran a trancazos, se pegan, se lastiman. ¿Eso es probable o estás asegurándolo? Estoy asegurando que pasan ese tipo de cosas. ¿No? En la otra existencia ya se van, no solamente se van a las manos, uno agarra y lo mata al otro. Entonces en la siguiente, ¿sí? Muy fuerte. Viene el otro y el otro lo mata al otro. Entonces como ya están a la par, ya se mataron mutuamente, ¿sí? Son tablas. Están tablas, pero están tablas, pero la conciencia no está recuperada. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que nacer uno como hijo del otro. ¿Para qué? Para sanar kármicamente esa situación. Porque tienes que terminarlo queriendo, ¿no? Como nos dijeron, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si de esa manera no hubo O conciencia como para cuando a una recuperar, persona, por ejemplo, cuando es una mamá y que no sabe nada y que le sale un hijo cuaternario, es algo que la mamá venía con ese... ¿Qué es cuaternario, perdón? ya está desconectado de su espíritu, ¿sí? Cuaternario es que tienen, o sea, es lo que les decía la semana pasada, que ya perdieron los 3 átomos que lo conectan al alma humana, al alma divina y al ser. Acuérdate que son 7 cuerpos, pero un cuaternario solamente tiene 4 cuerpos y está desconectado de los otros cuerpos, ¿sí? Ya no se arrepiente de nada la persona.
todo eso es kármico. ¿Sí? Por ejemplo, un esquizofrénico, ¿es algo así? ¿O es No, porque un esquizofrénico puede ser que venga cargando una situación de peleas de sus ancestros, ¿sí? Que se hayan matado, o sus ancestros, sus familiares, o haya habido una situación de ancestros hacia atrás, y la persona lo único que viene cargando es la información de la pelea, de la persecución, de la guerra, de la... ¿Sí me explico? Cuando esa persona sana eso, ¿sí? Se le quita la esquizofrenia. O un esquizofrénico que hizo un pacto con algún ente y se le mete ese ente, por eso la persona se siente que lo persiguen y siente que le hablan en la cabeza, y es ese ente con el que hizo el pacto, ¿ves? Cuando rompe y corta eso, la persona se sana. ¿Sí me explico? El problema es que a las personas con esquizofrenia no las tratan de esa manera, ¿ves? Buscan doparlas con medicamentos, las meten a los psiquiátricos, ¿no? Pero son personas para hacerle trabajos de teurgia. Son personas para sacarles ese tipo de entes, o que ellos mismos reconozcan que hicieron esos pactos y que ellos mismos los corten, ¿ves? Yo tengo un amigo que es psiquiatra, él vive en San Luis Potosí, y yo les había dicho esto, él hizo un curso conmigo, yo les había comentado de esto como 2 años antes, ¿no? Y entonces un día él me llama por teléfono y me dice: Ale, acabo de llegar de un simposio en Nueva York de psiquiatría. Y dice, y estoy impactadísimo. Y le digo, ¿por qué? Me dice, ¿sabes quién nos dio uno de los temas? Y le digo yo, no, ¿quién? Un chamán. Un chamán, Ale, en un simposio de psiquiatría, donde el chamán nos dijo lo que tú nos dijiste sobre los esquizofrénicos. Y yo le digo, bendito sea que pues, o sea... Entonces, por ejemplo, es como cuando ves a una persona que te cae mal, o sea, pero dices, lo acabo de conocer, no me ha hecho nada y me cae mal. No lo acabas de conocer, lo acabas de conocer en esta existencia, ¿sí? O como ves a alguien y dices, wow, me cae tan bien esa persona, parece que la conozco de toda la vida. Ajá. ¿No? Es lo mismo. O sea todo eso se viene arrastrando. Exactamente. ¿Ves? Entonces, cuando sucede esto, que les digo, por eso en las familias hay tanto, o sea, uno dice, tanto rollo, ¿no? Tanto rollo con las familias y todo eso, y tanto que los hermanos no se quieren, que el papá con la mamá, que pelean con los hijos y que pelean ¿no? Todo un rollo. ¿Por qué? Porque es eso. O sea, el alma se viene enrollando en todo ese pip, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar y recuperamos, ¿sí?, esa esencia con ciencia, la ciencia del humano, empezamos a liberar ese alma, ese átomo del alma que está atrapado dentro de ese evento con esa persona, ¿sí? Y nos ponemos en paz con el alma de esa persona. ¿Sí me explico? Porque sanamos eso, recuperamos esa partícula del alma. Entonces, todo esto es tan importante para nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a reconocer que esa mamá, ese papá, ese hermano, esa hermana, ese tío, ese abuelo, ¿sí? Por algo se sucedió lo que sucedió y viene sucediéndose como se va sucediendo, porque en lugar de haberse liberado uno en el momento que se pudo al principio, pues se fue enrollando cada vez más. Por eso cuando hacemos algún trabajo de sanación, ves que yo les digo, díganle, te libero y me libero. ¿Sí me explico? Dice algo, Ale,
Más bien sería un psicópata, ajá, exactamente. Un psicópata está más difícil que se recupere, ¿sí? Está más difícil. ¿Entraría en esa clasificación de paternario? Por eso es que no, ellos no se arrepienten de nada. Esa es la diferencia, ¿ves? Y los que hacen brujería y juegan Ouija. Y los que hacen brujería y juegan Ouija son personas que pues se metieron en ese rollo desde quién sabe qué época, ¿no? Y creen que por ahí pues están aprendiendo y bueno, pero realmente están aprendiendo de la oscuridad, ¿ven? En algún momento les tocará recuperar ese valor que dejaron ahí atrapado dentro de esa parte oscura, ¿no? No nos corresponde a nosotros juzgarlos, ¿ves? Sino que, porque nosotros también pasamos por ahí. ¿Ven? Cuando ustedes empiezan a hacer retrospecciones y empiezan a ir hacia atrás, ¿no? Cuando hacemos algún trabajo de sanación cuántica y todo eso, ustedes se han dado cuenta que hemos sido de todo. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a otro? ¿Ven? Hemos sido asesinos, prostitutas, hemos sido ladrones, hemos sido de todo, o sea. ¿Por qué? Porque en esos 100 años, en esas 100 existencias que nos dieron, pues las pasamos de todas a todas, ¿no? Creando ego parejo, para aquí, para allá, ¿no? Entonces ahora, pues, estamos recuperando esos valores del alma, que ya no creo que estemos aquí porque venimos. Entonces a todas las personas nos dan esa parte de poder sí, recuperarlo. O sea, porque dices tú todo lo que vivimos, entonces de alguna manera todo lo que vivimos sí, y entonces te dan la oportunidad de estar como por ejemplo nosotros bendecidos. Claro, porque algo hiciste bien. ¿Sí me explico? Algo hiciste con conciencia que te dio la oportunidad de llegar a una enseñanza que te va a dar la oportunidad de salir de ahí. ¿Sí me explico? Porque si no, no estarías aquí. Porque ¿quién está decidiendo estar aquí? Nuestro ser. Pero nosotros también. Porque ¿sabes cuánta gente ha tenido la oportunidad de venir a estos cursos? Y el ser lo ha puesto aquí, lo ha puesto a tocar la puerta, lo ha puesto a ver una publicidad, lo ha puesto, el ser lo ha puesto, pero la persona se niega a hacerlo. ¿Sí me explico? Ha estado en clase. Ha estado en clase. Oye, mi duda es, el alma divina tiene los valores, entonces es como si diera a la alma humana una molécula de esas. Claro, cuando por ejemplo, la persona, ¿sí?, recupera una partícula del alma humana, ¿sí?, ¿qué hace el alma divina? Le entrega el valor que le corresponde a eso. ¿Se unifica? Pero se unifica así. ¿Y se expande? Significa así. Y cada vez se va expandiendo más. Cuando hablas de valores, ¿qué valores son? Por ejemplo, el amor, la comprensión, la generosidad, la tolerancia, la paciencia, ¿sí?, el respeto. Esos son valores, ¿ves? La adaptabilidad, ¿sí? Son valores. Decimos que tenemos respeto y no. Un ejemplo que les ponía a ellos era, dices tener respeto, vas en el carro, se te cruza alguien y ya le estás mentando todo lo que puedes. Entonces, ¿dónde está el respeto? ¿Qué traes adentro? ¿No? Entonces, practicarlo es bien diferente a decir los tengo. Claro. ¿Ves? Porque la gente dice, no, es que yo tengo tales valores, ¿no? Sí, pero pregunto porque valores va a haber muchísimos, ¿no? Uno crea los valores. Exacto, uno crea los valores, ¿sí? ¿Y cómo los creas? Recuperando esto. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, un papá y una mamá le pueden dar valores a sus hijos, pero sus hijos no siempre los toman. ¿Sí me explico? Ale dice,
que personas que hacen brujería y juegan con Ouija se les mete una entidad. No solamente a los que juegan con Ouija y todo eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita anda la onda de que mucha gente dicen que es, ¿cómo le dicen eso? Canalizadores, Ah, ¿sí? pero, ¿Qué? no, pensé que iba a decir tóxicos y eso. No, Están desesperados. el tóxico es el ego, ¿sí? Pero, por ejemplo, no, pero dentro de la parte, fíjense, de gente que dice que es espiritual, ¿no? Y dicen que canalizan a ángeles y que canalizan hasta Jesús el Cristo, a María Magdalena. No son ningunos ángeles ni ninguna María Magdalena, ¿no? Nada de eso. Los que canalizan están canalizando a unos entes que se hacen pasar por esos seres, porque esos seres nunca tomarían un cuerpo ajeno. ¿Sí me explico? Por respeto. Por respeto y dignidad al ser de la persona. ¿Ves? Porque lo desconectan en el momento en que la persona se desconecta. Por eso hay gente que el otro día me preguntaba, un muchacho, ¿tú manejas la dianética? Le digo, no. Me dice, entonces, ¿qué es lo que haces? Yo le digo, no, la persona hace una regresión consciente. La persona en ningún momento pierde la conciencia. Al contrario, la empieza a recuperar. Digo, yo no estoy haciendo una cosa que la persona pierde la conciencia, no sabe ni qué está haciendo, ¿no? Digo, todo lo contrario. O sea, el trabajo que nosotros tenemos que hacer es recuperar esos valores que se perdieron. Entonces, al recuperar ese valor, empiezas a recuperar la conciencia, porque vas a empezar a actuar conciencia. ¿Qué es algo científico? Algo que tiene ciencia. Sí, pero ¿qué es ciencia? Tratado, estudio. Ajá. ¿Qué es la ciencia? Lo que tenemos aquí, ¿no? La ciencia. Uh-huh. Mente. Pensar. Aquí está la 100, aquí, ¿sí? Y la CIA es el hueso de la cadera, ¿sí? La ciencia es haber hecho todo ese recorrido desde el chakra 1 al chakra corona. ¿Sí me explico? O sea, es haber trabajado en la recuperación de tus propios valores. Eso es una ciencia. ¿Por qué? Porque tu laboratorio está aquí. El verdadero científico es el que trabaja sobre sí mismo, en su propio laboratorio. Los científicos que hay que están trabajando sobre la investigación de cosas afuera, está bien, ¿no? Pero no hay mayor científico que el que trabaja sobre su propio laboratorio. ¿Ven? Entonces, esa esencia evoluciona cuando se revoluciona. ¿Sí me explico? Entonces, se transforma la persona en un verdadero humano. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un humanoide y un humano? Los valores. El alma. ¿Sí? Porque recuperó los valores. ¿Sí me explico? Por eso el ser se puede manifestar a través de la persona, porque utiliza el alma, utiliza los valores. ¿Sí me explico? Si no, no se puede manifestar, porque es como el agua y el aceite. O se manifiesta el ego o se manifiesta el ser. ¿Sí me explico? ¿Cómo ven? Ale, ¿podrías explicar un poco estos cuadritos que dijiste que el alma divina y recupera el valor?
¿Cómo dijiste? Por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si tú vas a hacer un trabajo de sanación para recuperar algo, dices, no, que yo tengo pedos con mi mamá, tengo pero un rechazo y que no sé qué, y que mi mamá nunca me ha querido y que yo no sé, o sea, bueno, vamos a ir para atrás. Entonces vamos a ir a ver dónde se perdió, ¿sí? Ese valor con esa persona que te hizo que tuvieras esa situación. Entonces vamos más atrás, ¿no? Más atrás y más atrás. Y vamos a ver. Entonces en el momento donde se pierde ese valor, tienes que volver a llegar hasta ahí. ¿Para qué? Para recuperar el valor. Para sanar y poderte liberar de esa situación. Cuando te haces consciente y tomas esa esencia que quedó atrapada en ese ego y la liberas, en ese momento estás recuperando el valor de tu alma. Son átomos, átomos del alma, átomos de conciencia. Entonces estás recuperando eso y sientes ese que... ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va integrando, o sea, tu alma descansa porque sabe que ya no lo va a tener que volver a repetir. Es similar o es igual o es diferente a cuando entonces tú le das un resignificado a algo que, por ejemplo, está bien, no vas hacia atrás para buscar dónde se quedó, sino más bien a partir de ahora le das un resignificado a la Transvalorización experiencia se llama. Ajá. Y dices, lo tenía que vivir porque tenía que a lo mejor tener un aprendizaje, una vivencia, Sí, tal, y a partir de este momento lo entiendo y sigo el camino. Sí, se llama transvalorización, pero si no llegas al origen, no le sacaste atómicamente el valor que que tenías que sacar. ¿Sí me explico? Porque muchas veces lo hace solamente la mente y necesita hacerlo la conciencia. ¿Ves? Por eso la ciencia de la meditación es la ciencia del autoconocimiento, porque necesitas llegar hasta el origen. ¿Sí me explico? Si no crees que le sacaste el aprendizaje, pero te vas a tener que volver a encontrar con esa persona otra vez a vivir lo mismo. ¿Sí me explico? Sí o sí. Sí o sí. Porque ahí quedó atómicamente algo atrapado, ¿ves? Por eso es tan importante ir al origen. Por eso en la meditación vipassana, que es el segundo nivel de la meditación, uno lo que tiene que ir es al origen. ¿Sí? Después, ¿qué haces? Le sacas toda la información que está sosteniendo a ese ego ahí y después liberas completamente toda esa información negativa y queda que el cuarto nivel se llama transvalorización, porque ya recuperaste el valor, transformaste el antivalor en un valor. ¿Sí me explico? Por eso no cualquiera lo hace, por eso no cualquiera se ilumina. ¿Ven? O sea, para realmente llegar a la iluminación hay que trabajar duro. Pero eso la gente dice, no, decrétalo. Yo digo, bueno, está bien, ¿no? Que lo decreten, pero que le echen los kilos para recuperar los valores del alma, no cualquiera. Entonces necesitamos hacer eso, porque al recuperar los valores cada vez te vas volviendo una persona más sabia, más comprensiva, más paciente, o sea, vas recuperando los valores, ¿no? Entonces, ¿con quién te vas conectando? Con tu ser. Ese es tu ser. ¿Ves? Ese realmente es tu ser. Bueno, pero es tan necesario vivir todo ese proceso para recuperarlos con la conciencia.
conciencia, ¿no? Claro, Sí. claro. Por eso es que para poder recuperar un valor, necesitamos haberle agradecido al antivalor. Ujú. ¿Ves? Y por eso es que en una regresión te lleva a veces a otra existencia o a otro planeta. Claro. Para llegar al origen de. Claro. Porque nosotros a veces, nosotros creemos que el alma de nosotros es de este planeta, ¿no? No, no, no. Aquí hay de No hay muchísimos nadie de lugares. No, porque el planeta Tierra es considerado el karma de los mundos. Aquí vemos de todas partes del... ¿Sí? Qué bueno que nada más vengo de paso. La vez pasada me 108 vidas si le de echas paso. ganas. En una voy a aprender. De paso. En una voy a aprender. El problema es que no es de una sola, creo. Por lo que entiendo, no se trata de que en una sola le pegaste y ya. No, exacto, Y ¿ves? si las conjuntan, Hay cola Por que eso- lo que esta clase aprendí es que hay cola que nos pisen. Exacto. Por eso, mire, cuando a veces yo escucho a la gente que dice, no, yo ya me quiero ir, yo ya no voy a volver más a tomar cuerpo físico, yo ya me quiero liberar y yo, Bueno, ajá, y yo me quedo Manu, sí. viendo y digo, bueno, está bien, pero tienes que echarle todos los kilos. O sea, ¿te quieres ir de este mundo? Pero no, Por- no al final también cuando uno se va, uno decide también regresar. ¿No es su decisión también de uno? pero de ahí Es decisión del ser de uno. Que dicen que normalmente uno decide porque se da cuenta ya estando allá que ahí ves todo lo que te faltó, Pero pero no es realmente uno decisión. no decide. ¿no? Imagínate, ¿qué vas a decidir si uno es 3% conciencia y 97% inconsciencia? Las decisiones que tomamos son inconscientes. Ya ven, yo no decidí venir y que me tocaran 3 papás, no fue mi decisión. No. Fue una Sí fue. decisión Sí fue. inconsciente. Sí fue. ¿Ves? Fue una decisión inconsciente. Pero por eso, o sea, Pero hay es lo que mucho- tenías que vivir. Sí, claro, Y es lo que para tienes que liberarte reflexionar. de. así es. Entonces, hay gente que dice, no, es que yo lo elegí. Sí, lo elegiste, pero lo elegiste inconscientemente. O sea, no fue que dijiste, voy a hacerlo así, asado, no. Sino que tu acción tuvo una reacción. Y esa reacción te generó eso. ¿Me explico? Sí. Entonces es fuerte porque dice, el karma actúa de una manera muy, muy fuerte. Entonces hay gente que para suavizar la situación dice, no, es que yo lo elegí y yo quise El hacerlo, karma es sarcástico. ¿no? Sí, entonces uno si quiere salirse de todo eso, pues haga las cosas de la forma en que pueda recuperar sus niveles de conciencia tal que lo pueda hacer por voluntad consciente. ¿Sí me explico? Pero trabájelo, porque quiere liberarse uno de este samsara siguiendo haciendo las cosas mal, ¿no? Equivocadamente, sin conciencia. ¿Cómo se va a liberar? Se quiere ir sin trabajar sobre sí mismo, no se puede. ¿Se dan cuenta? Bueno, es fuerte, pero es real. Y si no ponemos los pies sobre la tierra, de darnos cuenta por qué nos pasan las cosas que nos pasan, pues ahí vamos a seguir viniendo y viniendo, ¿no? Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es concientizarnos, hacer conciencia, vivir con conciencia, desarrollar la conciencia. ¿Cómo ven? ¿Preguntas? Conscientemente, no.
Yo creo que ya no quiero saber un poco más ahorita. Ya hay mucha información, ¿no? Bueno, yo no, ya. Yo. ¿Ale? Muchas preguntas, pero Está fuerte. no hay cómo formularlas. Formularlas. Bueno, Las voy a apuntar y te las voy a mandar. exactamente. Apúntenla y la pasan al grupo. Porque es un tema bastante complejo, bastante profundo. ¿Ves? Y para no tomarlo tan a la ligera. Exacto. O sea, es un tema que de verdad tiene mucha tela de dónde cortar, ¿no? En el día a día, ¿qué es lo que uno debe ir trabajando? Haciéndose consciente, por ejemplo, de las actitudes, de los sentimientos, de los pensamientos. Ya lo vamos a ver cuando veamos escandas, ¿sí? Porque todo eso es lo que sostiene al ego, ¿ves? Cuando tú te empiezas a dar cuenta, empiezas a dejar de alimentar al ego, de sostenerlo, ¿ves? Y él se desploma, porque él en sí no tiene fuerza, él la fuerza la saca porque es una energía, ¿ves? Pero esa energía se sostiene de información. Cuando tú le quitas la información, esa información que él tiene, lo desbaratas y se desploma. ¿Ves? Entonces cuando veamos escandas, Voy a poner como el muñeco de malvadisco de la película de los cazafantasmas, que se alimentaba de los miedos. ajá, así es, Así. así es, así es, ¿ves? Así es, exactamente así es. Entonces hay mucho para trabajar, mucho para comprender y bueno, la tarea es esa, ¿no? Por eso la clave de autoobservación es tan indispensable. ¿Cuál es la clave de autoobservación? Sujeto, objeto y lugar. ¿Por qué sol? Porque necesitamos ubicarnos, ¿sí?, en nuestro sol interior. ¿Para qué? Para darnos cuenta, sujeto, ¿quién soy? ¿Quién se está presentando en este momento? ¿Cuál es el ego que toma el pensamiento, que toma el cuerpo, que toma la emoción? ¿Sí? Uno de cada. ¿Es la clave de qué dices? Clave sol. Pero, Sujeto, objeto, lugar. pero, ¿así? ¿Clave son? ¿Así? Clave ¿Y sol si es se la llama. clave esto? Sujeto, ¿quién soy? Objeto, ¿qué estoy haciendo? Porque en ese momento, ¿qué hace uno? Reacción. Exacto. Y lugar, ¿dónde estoy ubicado? ¿Me ubico en mi sol interior? ¿Me ubico en mi ser? ¿O me ubico en la mente y en... Pasado. Exacto, estoy en el pasado, estoy en el futuro. ¿Dónde estoy? ¿No? ¿En qué lugar estoy? Estoy viviendo el aquí y el ahora, el instante perfecto para poder recuperar la conciencia. Si no estoy en este instante, no puedo recuperar la conciencia. Por eso cuando vamos a hacer un trabajo para sanar, vamos al pasado, removemos, ¿sí?, recuperamos el valor y nos regresamos al presente. ¿Ven? Porque el ego se alimentó allá y se perdió la conciencia allá en el tiempo. ¿Ven? Sí, generalmente también como cuando está hablando alguien de alguna situación y ya se quiere enganchar ahí. Pues, el ego. Exacto. Entonces, yo ni en cuenta con esa cosa. Exacto. Entonces, ahí en ese momento, ¿qué haces? Eso. Exhalas y la clave es sol. Estoy acá. Me ubico acá. ¿Sí? No me ubico allá, no me ubico allá, no me ubico allá. Pero No. fíjate que a mí me pasó, yo ¿Me ubico? llegué a ese punto Solo y que a veces tenía que entrar, Sujeto, objeto y lugar. profundizar para ver qué era lo que me estaba detonando. Pero si lo haces en el momento, si te pones a analizarlo en el momento, el ego te come. No, después de, Exacto. ya Se- que lo tenía, o sea, ni lo podía soltar todo. Nada, lo dejaste ahí, Ajá. sujeto, objeto, Y lugar, entonces donde ya estoy, estaba, ajá. ¿no? Entonces, ¿Qué vas a hacer? me quiere enseñar?
cuando vayas a la meditación en la noche, vas a tomar el evento otra vez y lo vas a analizar, porque ya no está el ego ahí presente. ¿Sí me explico? Sí, porque te destroza, o sea, Sí, sí, ya me pasó. lo El quieres huracán. analizar y te destroza. ¿Y la S? ¿Qué es? Sujeto. Sujeto. ¿Quién soy? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Quién soy? ¿Es O sea, el ego o ¿qué ego? ego? Ajá, ¿Eres el ego o eres el- exactamente. Entonces hace como un espejo paralelo el ego, porque hace ramificaciones. Exactamente, exactamente. Sí. Como una vez que dije que soy y se rió de mí. Exactamente. Dijo, Exacto. "Son todos, así. Ajá. ¿Cómo? Y salió corriendo a ver. Ajá, ¿dónde? ¿A dónde ¿A sales dónde? corriendo? Pues ahí te tienes que quedar porque te tienes que enfrentar contigo mismo. Pero pues ahí es donde ¿El ego? vemos que has trabajado. Sí. Es que Ernesto todavía no llega a ese punto. Es malito. No, pero bueno, sí es cierto, ¿no? Uno llega al punto del extremo donde lo rechaza, pero ya que empieza a trabajar, dices, bueno, aprendí de esto de él. y aprendí esto de Es un él. maestro. Si es que o sea, Te muestra. como Es no un lo- como maestro, no lo conocemos, exactamente. cuando lo veo físico, bueno, aquí dice "Ay, cabrón", ¿no? Lo ves y dices, bueno, ya te vi, ya te conocí ya. Bueno, vamos a vernos la suave, ¿no? A ver, Mira, tranquilo tú y tranquilo yo, porque si no, Claro. no avanzamos. Es que no lo entiende uno, ¿no? No. No está tan sencillo, ¿eh? No. Eckhart Tolle dice que al ego lo tienes que ver. Ujú. Sí, O si sea, no lo ves, no lo crees. Si no, o sea, lo tienes que ver, o sea, Y tienes que escucharlo. ponerte en tal nivel de ubicación donde tú puedas percibir cómo se mueve, cómo actúa, qué hace, ¿sí? Para después tú poderle quitar esa energía que él está usando de ti, ¿ves? Sí, porque, por ejemplo, eso yo antes no. Ni Ni idea, siquiera exacto, Llegó un ¿ves? momento en el que dices, caray. ¿Quién me está hablando? Y pues lo que hemos platicado otras veces, ¿no? La gente que no conoce o no estudia este tema, que nos escuche y están locos, Claro, están mal, ¿qué les pasa, no? claro. Ya es que lo vemos así como que pues ya entendemos a ver por lo que pasó y porque Exacto, lo que pasa a todos, exacto. ¿no? Bueno, todos estamos aquí. Como que es parte del proceso. ¿Todavía no te pasa? No, pero más bien yo, a lo mejor no así como lo platican, pero sí veo y ahora entiendo a lo mejor algunas incluso de frustraciones, ¿no? Porque peleas en vez de entender. Exacto. Puedes Ajá. hasta llegar a llorar. Porque No, dices, sí, "No". yo chillas, Sí, lloras, sí, te sí, frustras, pataleas, te No, y enojas, cuando- todo, ¿no? y cuando Porque lo no empiezas- entiendes lo que te está Exacto. mostrando. Empiezas a ver, pues el quichilla es él. Hola, Se pone bien al Daisy. brinco. ¿Sí? Sí, cabrón. Dejaron de mi existencia. Exacto, entonces, bueno, nos enseña mucho, pero ya cuando empezamos a hacer este trabajo, ¿sí? Porque anteriormente él nada más se alimentaba de todo eso, ¿no? De toda esa energía y comía, ¿no? Pero cuando tú lo empiezas a ver desde otro ángulo, desde otra visión, te empiezas a dar cuenta y dices, wow, Dios mío, o sea, esto está tremendo, ¿no? Entonces te empieza a enseñar, ¿ves? Pero sí o sí te vas al extremo, ¿no? Dices, híjole, yo traía eso. Yo lo tengo y... Claro, pero ya después que empiezas a Pero trabajar, acuérdense, ni condenar, te quedas en medio, ni empiezas a justificar, aprender. porque de cualquiera de las dos se alimenta, Ujú, ¿ves? ujú. Entonces, si lo juzgas, lo vas a condenar. Y no hay que condenarlo, porque nosotros mismos lo creamos, entonces por algo lo No, creamos. y también algo que decías en una clase, el no sé qué es inconsciencia, es tiranía. ¿Cómo era? El que es sabio, ¿sí? El que Ah, trabaja, desarrolla la sabiduría y no trabaja la compasión, se vuelve un Sí. tirano, Eso es. ¿sí? Porque la soberbia lo truena, pues. Algo que dice Ale. Bueno, Si uno se logra autoobservar en una situación,
Se siente como el ego se apodera de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. Claro, claro. Por eso cuando tú empiezas a darte cuenta, ¿sí? Le empiezas a quitar esa energía. Por eso siempre les digo, no respiren, ¿no? No respiren, saquen el aire, exhalen el aire. Por eso siempre les digo, hagan el curso de meditación, porque es donde vamos a aprender a tener el control sobre esa parte, a gestionar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, yo les estoy hablando de todo esto, pero pues, o sea, imagínense, es aprender realmente a controlar todo eso y a poder gestionar las emociones en un momento determinado. ¿Cómo lo vas a hacer? Utilizando la ciencia de la meditación. Cultivando la atención. Cultivando la atención. Si no cultivas la atención, ¿cómo vas a hacer la clave de sol? Sin atención no hay clave de sol que valga. ¿Sí me explico? Entonces hay que trabajar en el cultivo de la atención. Mira, por ejemplo, ahorita ya tengo ganas de, o sea, de ya irme. ¡Ya, cállate! El ego dice, ¡ya, cállate! Caduca, dice Manuel. Caduca. Pegas como niña. Le dice Manuel, pegas como niña, cállate, Manuel. No sabes lo que dices. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias. ¿Cómo ven lo que hemos estado viendo? Otra capita. Otra capita. ¿Otra qué? Capita de la cebolla. Fíjate que esto lo habías explicado, pero como lo entiendes de otra manera, ¿no? Por eso es tan importante, ¿ves? Por eso cada vez que ven, ¿no? Lo van viendo cada vez más profundo, cada vez más profundo. ¿Por qué? Porque ahora le captas más. ¿Sí? La primera vez lo viste y le entendiste una partecita, ¿no? Y ahora lo estás viendo y dices, ¡wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Y ya cuando volvamos a ver los escandas, ya vas a ver lo más profundo, ¿no? Y vas a ir sacando y sacando información que dices, ¡wow! Bueno, chicos, les mando un abrazo grande. Espero que todos los que vean la clase, espero que los que están en el curso, que no hayan podido entrar hoy y vean la clase, hagan las preguntas necesarias para comprender esta parte. No se pierdan de ver este tema porque es bastante complejo, profundo, muy profundo. Y si se pierden esta clase, pues se van a perder todo lo demás porque no van a entender ni papa. ¿Sí me explico? Queda uno así como que en la nebulosa. Este módulo es muy complejo, todo este módulo es muy complejo. De hecho, ¿sabes qué sería bueno? Etiquetar a Yasmín, porque ella no pudo ver el módulo 2. Ah, sí, cierto. Entonces, agrégale, dile que vamos, que vamos a volver a ver el módulo 2 si quiere que le etiquete para que vaya viendo las clases y entonces la puedo etiquetarla en esta clase para que la pueda ver, ¿no? Le voy a escribir de una vez para que no esté. Sí, dile que le mando a preguntar eso. Y qué fuerte lo que uno va sabiendo, la verdad. Sí, pero... Sí, cuando te cae gordo alguien, dices, yo ni lo conozco, me cae re gordo. Pero ahí, ¿qué se perdió? ¿Qué valor hay perdido ahí con esa persona? A ver. Con uno mismo. No, pero lo perdiste al enfrentarte a esa situación. Pero sí, pero también con uno mismo, ¿no? Porque es como no darse la oportunidad a conocer primero a la persona antes de hacer un juicio, ¿no? Lo que dices. Sí, pero ¿sabes qué? O sea, acuérdate que la persona nada más está haciendo un espejo. Te está mostrando algo que falta en ti o que sobra en ti. ¿Ves?
Muy interesante. Un saludo especial a todos, dice Daisy. Ay, Gracias, Daisy. Te mandamos un abrazo grande. Entonces, bueno, les dejo, por favor, todas las preguntas que tengan que hacer, háganlas en el chat del grupo de WhatsApp, que va a ayudar muchísimo a que otros también comprendan, a los que no estuvieron, por ejemplo, que puedan buscar la clase y poderla ver, ¿no? Gracias, Ale. Gracias totales. Ah, gracias, Ale. Bueno, un beso grande para todos y muchas bendiciones.